Hola a todos, pues como veis, aquí estoy para poder contestar a todas vuestras preguntas. Fue una emoción increíble en el momento cuando ya todos esperábamos lo peor. Fue una gozada, el peso que nos quitamos de encima, los pelos de punta y poder celebrarlo allí con nuestra afición, pues fue algo muy bonito. A ver, creo que esa opción, tanto los clubs como los jugadores, la descartamos totalmente. No puede ser una final sin nuestro público. Eh, no sería extraño y creo que eso no barajamos. Entonces, esperemos que todo cambie, que podamos vivir un momento histórico y único en nuestras vidas y la verdad que pues tener tanto al rival contrario o al aficionado contrario y los nuestros sería algo impresionante. Pues te defino con tres palabras que creo que, son las más importantes, o tal y como lo veo yo, que es único, que es historia y obviamente que es una familia. Y lo de la camiseta, pues me alegro de que la lleves a todos los campos y nada, cuando necesites otra, pues me dices y te la firmo. Ez uste dut inork dan tetsu eta bueno, alegintzena gauzak aldotenik eta hobetu den etxen eta nivela partiduro bardin mantenduteko o incluso onagoa moteko. Orduan, momento nina eta espero alantxe jarraitzi. Claro que fue duro. Fue un momento difícil para mí, difícil para mi familia, que creo que es algo normal, pero la decisión la tomé con la cabeza y la verdad es lo mejor que podía hacer en esos momentos, que llegó un punto donde no estaba disfrutando y había que cambiar de aires. Entonces, dejé muchos amigos allí y que todavía sigo teniendo relación, que eso es lo mejor que tiene el fútbol y lo más bonito y la verdad que pues siempre estaré agradecido obviamente a la Real por darme todo lo que me ha dado durante muchos años. A ver, siempre hemos dicho que nosotros estamos para ayudar y ya lo dijo el capitán también el otro día, que los capitanes tienen una relación muy buena y muy fluida con la directiva. Entonces, si cuando tenga que llegar el momento, pues se tomarán las decisiones, pero mientras tanto, repito, pues bueno, estamos un poco a la espera de a ver cómo va todo y bueno, intentando pues llevar de la mejor manera posible porque esto no es nada bueno ni para el jugador, ni para el club, ni para el aficionado. A ver, aposik, logiko da morun, momento politxe izango litzake, eta beste aldetik, nik egiz esan, bizkat tristor sentidun, ikusitxo, nire ex lagunak, o ex taldekidik, lurrin triste, ez? Orduan, bizkat raro izango litzake, baina gure aldetik, oso pozik izango litzake egun historiko. Pues lo primero de todo, me obligarán a ir a trabajar, así que iremos allí a Lezama y la verdad que muy a gusto porque al final, pues quieras o no, pues el estar en casa tanto tiempo, pues ya apetece salir un poco y reencontrarte, digamos, con el balón. A ver, pues el mismo año estuve viniendo a Lezama también a hacer las pruebas y la verdad que, pues bueno, la Real se decantó, estuve un año entero yendo 2 días a la semana y entonces, pues bueno, fueron los primeros ellos los que se decantaron y apostaron, entonces, pues terminé allí. A ver, egiz esan, bizkatxu bat bai, ze denpora gexabakazu burue bueltak emoteko eta, atzanin final bat da, eguna egati nahizu eta ondiokan ez danez, bape, klaru, nos, jokatuko dan eta
Eta zelan, orduan, bai, bizkaga nervioso, baina, bueno, lehengoko eta behin importantire hau dan amaitzi, aldanik eta hobetuen urtetik danok, ze momento gogorrak da zixaten, eta bueno, gero, orduan, guazen lehen etxin egotea lasai, eta familiziaz disfrutatea. Pues, obviamente, lo primero de todo es atender a todo, al plan en que nos mandan los preparadores físicos. Todos los días tenemos algo que hacer y, bueno, seguir esas pautas que nos mandan. Entonces, pues básicamente se trata de correr en la cinta, de hacer bici, de hacer fuerza, intentar amoldarte un poco a lo que tienes en casa para poder hacer de la mejor manera posible los ejercicios. A ver, pues lo más importante de todo en estos momentos es quedarnos en casa. Es quedarnos en casa hasta que las autoridades sanitarias nos digan lo contrario. Y por nuestra parte, somos jugadores de fútbol y tenemos muchos seguidores. Entonces, lo primordial de todo es dar ejemplo y intentar que la gente se conciencie un poco con el tema. Entonces, esa es básicamente, eso es lo que debemos de hacer y luego, pues en todo lo que podamos, en la medida que podamos, pues intentar ayudar en todas las iniciativas solidarias que hay puestas en marcha en este momento. Bueno, pues básicamente ahora mismo te diría que sería algo relacionado con el fútbol o con el deporte. Soy un chico que debo de estar activo, necesito sudar, necesito moverme y entonces el mundo del fútbol y el deporte pues me apasiona. Entonces, a día de hoy te diría eso, aunque bueno, pues nunca se sabe cuando uno termine su carrera futbolística, pues dónde va a terminar y qué va a hacer después del fútbol. Ikusten danez, pilo bat urte egon itxan rallin, eta eukinoen aukeri txampiona jolasteko, oso momentu politxak izan zin, eta aldatu taldez, eta final baten aurrina, espero aprobetxati, porque finalak irabazteko hori, inorreztak ordako finala galtzen bara, eta orduan, enberdonara disfruta momentuaz, eta zelan ez, aurrera eta partiduz, historiko izango litzake, bai Bilbo guztintzat, eta bai Aletizale guztintzat. Pues te diría el trato del aficionado al jugador, a su jugador, digamos, ¿no? Es lo que más me sorprendió, venir aquí y saber que aquí los que son del Atleti son muy aficionados y son forofos, digamos, llegar y sentir el cariño desde el primer minuto fue algo, excepcional y la verdad que me quedo con eso, ¿no? El trato del aficionado al jugador que me parece una auténtica maravilla. A ver, en estos momentos me imagino poco, la verdad, pero obviamente cualquier gol nos vale para poder ganar un partido y bueno, no sabría ni describirte en estos momentos lo que sentiría en ese momento. Entonces, lo importante va a ser que hagamos nuestro mejor partido, que estemos al mejor nivel y para eso pues lo que hay que hacer es trabajar y seguir pues las indicaciones que nos vaya dando el míster. A ver, bisitatik, euskeraz dakixenaz, euskeraz, logiku da morun, eta bestekin gaztelaniaz, ez da besteik. Atzanin, jokalai askoraz bai euskeraz dakixenak Aletixan, eta oso importantire uste dut segi etxi hor lanin, ze euskeri importantire gutzat, eta hoxera helburu danona, aldanik eta jente gehixenak taldin euskeraz etxi. A ver, pues esperemos que eso
no suceda porque no sería lo mismo. Jugar sin público no tiene emoción, vamos, sería muy extraño todo, no habría la intensidad que suele haber, más bien parecería a un partido amistoso que otra cosa y creo que la afición a nosotros nos da muchísimo y esperemos que todo se solucione de la mejor manera posible y podamos volver a jugar delante de nuestra gente. A ver, pues ídolos no he tenido nunca. La verdad, sinceramente, yo cuando empecé a jugar me gustaba el fútbol, me gustaba chutar, me gustaba hacer deporte, me gustaba marcar. Entonces, seguí en esa línea hasta que, bueno, he llegado hasta donde he llegado. Esperemos seguir durante muchos años más y bueno, básicamente quitando a Messi, pues al mejor jugador que me he enfrentado, al más difícil de marcar, creo que ha sido Neymar. En sus mejores momentos, digamos, creo que era imparable cuando vino al Barça. Un jugador diferente al resto, desequilibrante, que en el mano a mano sabías que en un 90% o más se te iba a ir. Entonces, pues creo que ha sido Neymar. Pues de los que más he disfrutado, creo que sin ninguna duda han sido los de este año, los de la Copa. Todos los partidos de Copa han sido emocionantes, duros psicológicamente, porque ha habido partidos que hemos jugado desde el minuto 8 con uno menos, vernos en los penaltis a nada de quedarnos fuera, teniendo, yo que sé, un 1% de probabilidad de salvarnos y darle la vuelta. El Barça en casa, Granada fuera, creo que han sido partidos para enmarcar y ahí está la labor del equipo. La solidez y el carácter y el pelear hasta el final, creo que muy pocos equipos lo tienen y nosotros por suerte pues lo tenemos. A ver, tamales, ez dut uste asko aldatuko danik. Ez dut uste, atzanin, halako gauzak pasaten di, eta gero ja gentiaren astuten da halako gauzakin, eta horretxek emoten dau peni eta asko. Uste dut, gazen egun guztixetan, gazen guztietxen, enmarkatek durela, gazen amene enberdanara ikasi halako gauzetatik, alkar matxatu, alkar zeinu eta gero alkar lagundu. Uste dut horri oso garrantzitsu dela eta espero inoiz astuti eta bueno, nahiko nuke futbolin ikasti halako gauzetatik, baina tamalez hau nore iritzi bat ez dut uste asko aldatu ganik futbol aldetik. Pues sinceramente llegó un punto en la Real que no me sentía a gusto. No era yo, no disfrutaba del todo del fútbol y mi cabeza me decía que no, que había que dar un cambio en mi vida y bueno, decidí venir al Atleti porque vi que desde el primer minuto confiaron plenamente en mí, vi que me querían sí o sí, me transmitieron ese cariño que necesitaba en ese momento y luego, pues bueno, el Atleti, la garra que tiene y el coraje y la valentía, creo que eso me unía más aún a ellos y la familia que ya sabía lo que era ser del Atleti porque desde pequeño de mamá, al ser vizcaíno, sabía que venía una gran familia y que me iban a acoger muy bien. Entonces decidí y la verdad que estoy contentísimo de estar aquí, tanto con el aficionado como los jugadores estoy encantadísimo y la verdad que bueno, pues esperemos seguir igual de bien. A ver, lo dicho, creo que nadie sabe dónde puede terminar a lo largo de nuestras vidas. Entonces, creo que lo que hay que hacer y lo que hay que valorar es lo que hace el jugador en cada partido, en los años que esté. Yo la verdad que estoy encantadísimo de estar aquí, espero seguir muchos años aquí
y espero seguir dándole alegrías a esta afición que tanto se merece. Bargite garbi Messi. Eguneko 89 esango luke Messi, eta uste dut bat natorrela. Ez da segulerako jugadoreik egongo, duda asko akat, porque, bueno, ez dakat duda ez da egongo, horiak dira, eta bueno, jokatu bako txinberan kontra sentiutezun respetu eukibitzasune pasada bat da, bueno, erosetako gaide, eta egiz esan placer bat da, beran kontra jokatu izana, eta, bueno, etxin beran kamiseta ipitzi. Creo que Dani es una pieza fundamental en nuestro equipo, en nuestro sistema, en el estilo de juego. Creo que es vital para el equipo y de hecho lo demuestra cada vez que juega. Juega todos los partidos, hace unos kilómetros que muy poco lo hacen. Digamos que arrasa por donde pasa, ¿no? Como dice la frase. Entonces creo que es un jugador fundamental para nuestro equipo. A ver, pues tengo unos cuantos que son importantes para mí, que son los de mi familia, mi hija y obviamente el día que debuté en Primera División. Esos son los más importantes que tengo y no descarto si ganamos la final hacerme un tatuaje para que quede ya bien enmarcado en mi piel. A ver, deporti, egiz esan deporte gustaten azta, eta bueno, hain pelikula sali eta serixak ikusteko eta oso sali, eta ongeixen bat aprobetxaten dutena da familixiaz egoti. Ze futbola aktibo danin, ez dugu ukitzen apenas aukeraek, eta orduan hon importanti hain bierduten biarrain eta gero urakin disfruta dakaten momento bakotxe. Bueno, creo que sí que es verdad que se resiste, es una de las cosas que, bueno, lo tengo pendiente porque todos queremos marcar y más aún cuando es tu primer gol con el Athletic, creo que sería muy bonito y bueno, creo que ahí está, ¿no? La gente espera mi gol, desea, yo también lo deseo. Pero lo repito mil veces que lo importante, lo mío es que no me marquen a mí, que si no me marcan hay muchas opciones de que ganemos el partido y en eso es lo que me centro al 100%. Si puedo ayudar en todo lo demás, obviamente encantado, pero lo primordial en mi labor es que no me metan, que eso es lo que más me duele. Sentsazioa increíble izan zen. Eneukan dudaik, jentik pentsatzen da baietz, baina eneukan dudaik tratu nire aldekiko ona izango zanela, txaluko mogozile nire izena esan eran eta gantxek izan zen. Hasierarik hartuzten matxasu guztiak izango eta eskartzek dude. Oso politxe izan zen, San Mamesen salto eta horren beste jenten aurri partidu jokatzi, eta egiz esan disfrutatzen dut. Disfrutatena futbolaz, San Mamesen salto jokatu, taldekirikin egon, momento hon batina, bai futbolistikun eta bai personalmente, orduan, espero arantxeik segi urte askon, eta doten guztin, taldiei lagundu eta dakaten guzti emon, aletixantzat. Obviamente daríamos mucho, no solo yo, sino que ambos equipos. No sería igual jugar sin público, es más, nos deberíamos de plantar ahí, porque quién sabe cuándo vamos a llegar de nuevo a una final dos equipos vascos y creo que es muy importante para todos, tanto para los aficionados de la Real como para los de aquí. Creo que es muy importante unirnos todos, disfrutar del momento, tal y como disfrutamos cada derbi que suele haber en la temporada, y creo que no sería nada igual jugar sin público. A ver, ez dut eduki sekule idoloik eta olako ixe,
Baina, bueno, bai fijaten nintzen beti izana zentrala, kanporde izan jolaztu izan dut batzutan, baina beti guzti izan azta, beran epokan jarro, gero txuago, Puyol, uste dut, ejemplu izan dile, bai daneako izango, eta egiz izan, bueno, bi jugadoreri asko fijada izan zen. A ver, ha sido una pena el tener que cancelarlo. Obviamente me veía con opciones, digamos, no te estoy hablando de series, sino que sí que, bueno, opciones había, porque había ido a todas las convocatorias que había habido prácticamente, entonces, pues bueno, tenía la posibilidad de ir y ha sido una lástima no poder ir este año a jugar, pero lógicamente es lógico, o sea, digamos que es lógico bueno, que se haya parado, que se haya cancelado todo, porque lo importante de todo esto es la salud de los deportistas y de los aficionados que iban a acudir a todos los partidos. Pues sería ganar alguna final con el Athletic, lo primero de todo. Esa es la que más me importa realmente y porque significaría mucho y bueno, porque ya llevo años jugando y no he estado en ninguna final, entonces tengo la opción de poder estar y espero poder aprovecharlo a tope y poder traer la copa a Bilbao. A ver, cada uno tiene su manera de jugar, su estilo de juego y tiene sus armas. Entonces, básicamente se trata de cada uno jugar con sus armas y nosotros sabemos cuáles son las nuestras perfectamente y cuando se acaben las armas, pues habrá que tirar de orgullo, de casta, que tenemos de sobra. Entonces, pues bueno, creo que somos capaces de hacerle frente a la Real, sobre todo además en una final. Nos motiva muchísimo y iremos a por todas, obviamente. A ver, musika talde asko gustatzen gazta eta estilo guztixetak guk. Bize esan, egun baten entzuneike rock, beste egun baten entzuneike pop, egiz esan, urrengokun, reketo hilortzezu. Orduan, egun bakotxak ze horien, zelan azen o ze birdaben nire gorputzak, bata hobesti pintzen dut. Eta egiz esan, gatibu asko entzuten dut, bueno, birdan bi isitxi montezalako, eta egiz esan, oso kantauna da gerlako, eta zelan ez, bera alez, estautzen dut lago. Pues, sin ninguna duda, a Ronaldo. Creo que, alias el gordo, digamos. Creo que ha sido uno de los mejores o el mejor delantero que ha habido y entonces me encantaría, me hubiera gustado muchísimo el poder defenderle porque, bueno, por los datos que tiene, por todo lo que ha conseguido y por todo lo que ha dado al mundo del fútbol. Las sensaciones fueron muy extrañas, volví a Anoeta, sabía el recibimiento que iba a haber, que no iba a ser buena, pero iba con todo. Estaba tranquilo, estaba con confianza, estaba con ganas de saltar allí y hacerles frente y la verdad que bueno, pues me considero en ese sentido pues mentalmente soy muy duro y bueno, hay cosas que igual pues a otros les afecte más, pero a mí en ese caso pues no. Entonces disfruté allí, aunque repito, las sensaciones fueron muy extrañas jugar contra mi ex equipo, mis ex compañeros, pero a la vez fue bonito y bueno, pues obviamente después de terminar el partido estuve con ellos un buen rato charlando. Politxe izango litzake, egiz esan, espero erot finalea jati, alkarre ikusti bertan eta alkarren kontra jokatzi, bueno, lagun handixe dut, urte asko nesautzen dut, eta zelan ez onena opa hot eta beti opa izan dut orduan. Politxe eta zoragarriz izango litzake, asierreaz final baten egote. Bueno, creo que
no tiene por qué. Es más, creo que el parón nos puede perjudicar a todos los equipos, entre comillas, porque bueno, ahora estás mucho tiempo parado, a falta de balón, el ritmo de competición otra vez lo tienes que volver a coger. Hay que hacer, creo que ahora, otra mini pretemporada para poder llegar de la mejor manera posible a una final. Pero repito, no creo que nos venga bien, aunque sabemos que nosotros somos un equipo físico y que tiramos mucho de eso. Pero creo que no nos conviene ni a nosotros ni a la Real este parón. Hola, Iván y David. Pues os quería mandar un besazo desde aquí, que sigáis animándonos a tope y tranquilidad, cabeza fría, que ya veréis qué rápido va a pasar todo y podréis volver a la normalidad y a disfrutar otra vez con vuestros amigos. Así que mucho ánimo y, como no, aupa Athletic. Placer handi bat izan da, gaur zuekin egoti eta bueno, espero disfruta izana, ze nik asko disfruta dut, así que aupa Athletic eta animo da nori.